Hola, ¿cómo están todos? Aquí mi mensaje de tu ser interno o el mensaje de tu ser interno para aquellas personas que quisieran tener o que están pidiendo siempre una señal al universo para que les aclare, les explique, les diga sí o no, vendrá, no vendrá, me quiere, no me quiere. Muchísimas de esas pequeñas interrogantes que uno se hace todo el tiempo, pero que no sabe a quién pedírselas, a quién preguntarle. Entonces uno tiene que optar por hacerse cómplice de su ser interno o que su ser interno se haga cómplice de uno y así entonces hacer sus pequeñitas preguntas. Aquí en este canal puede ser que si has visto o te llegó a tus manos este video o a tus ojos este video, probablemente puede ser que sea para ti. Vamos a ver acá en estas cartitas qué mensaje de tu ser interno nos puede estar llegando en este momento. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí saco esta. Sé fuerte sin importar por lo que estés pasando, porque ninguna pena es para siempre. Eso es cierto. No es fin del mundo, sencillamente. Cuando uno comienza a pasar una pena, o que está entrando en la puerta, abre esa puerta para entrar al salón de la pena, uno siente como que es el fin del mundo realmente, como que más nunca uno va a salir de ese salón donde está, de esa habitación de la pena. Y uno llora, grita, patalea, piensa que esa persona es todo, que no hay otra persona igual en este mundo. Te pones a comparar todas las cosas que esa persona hizo contigo o que tú hiciste con esa persona y sientes que más nadie va a poderlo hacer igual o mejor por lo menos que esa persona. Esa es la verdadera pena. La pena de amor dura una semana. Eso es así. Una pena de amor llorando a moco tendido con una cajita de pañuelos y que todo te sepa a esa persona, que no tengas ganas de comer, que rebajes unos cuantos kilos en una semana, que no puedas dormir, que sientas que de verdad no hay nada por qué sonreír, que no tengas ganas de ir a trabajar, a estudiar, a nada, ni siquiera te bañas en una semana. Esa es la pena de amor. Pero eso dura una semana. Ya después tú te vas recuperando poco a poco y te vas dando cuenta que poco a poco se te va yendo. Lo que sí no se va tan rápido, de verdad que sí que te digo, son los recuerdos. Los recuerdos son los que más matan, los que más duran, los que más pegan. Porque tú crees que olvidaste en 2 meses y de repente escuchas una canción que que te da como quien dice donde te tiene que dar, en todo el centro del corazón. Y caes otra vez. Son como recaídas, como pequeñas recaídas que van sucediendo. Pero es el tiempo. ¿Quién cura esto? El tiempo. Nada más que el tiempo. Eso no lo cura ni otro amor. Sinceramente es así. No lo cura quizás una palabra de aliento. Ayuda, pero no lo cura. Quien cura realmente este dolor es el tiempo, sencillamente el tiempo. Entonces, no nos pongamos y ¿quién ayuda a que el tiempo cure? Uno mismo. Uno tiene que ayudarse a recuperarse. Y tienes todo el derecho a pasar tu pena, si tienes derecho. Claro que sí, es justo y necesario que pases tu pena. Pero ya cuando se está alargando mucho, ya hay que ir tomando cartas en el asunto. Hay que ir pensando que ya es demasiado, ya es mucho tiempo, porque puedes caer inclusive en una gran depresión. Entonces, busca la manera de salir de eso. Y lo que siempre recomiendan, generalmente mis amigos, mis amigas o mis clientes, lo que me dicen son que por favor uno tiene que salir, disfrutar, distraer la mente, buscar cosas que hacer, algo nuevo
que te llame la atención, algún juego por el internet, ver películas por el internet, cosas cómicas, por ejemplo, chistes. Eso ayuda muchísimo. Eso es una gran terapia. Pero realmente quien cura todo esto es el tiempo con ayuda tuya. Porque puede ser que tengas una pena de amor de 10 años. Porque tú no te aplicas ese medicamento que se llama tiempo. No lo aplicas. Entonces hay que saber que uno, es verdad, uno tiene el derecho a la pena. Pero como aquí dice, sé fuerte sin importar por lo que estés pasando. Porque ninguna pena es para siempre. Ninguna pena es para siempre. Siempre hay un momento en que ya se acaba. Cuando tú vienes a ver, ya no sientes aquello que sentías antes. Cuando tú vienes a ver, ya esa canción que tú escuchabas sí te da recuerdos. Sí, claro. Pero no aquellas puntadas tan grandes que te daban en el pecho cuando escuchabas antes esa canción. Entonces, no te preocupes que no toda pena, ninguna pena es para siempre. Vamos a ver entonces qué cositas te quiere decir el tarot con respecto a esa pena. Quizás a lo mejor estás pasando por una pena y por eso es que estás viendo este video. Si te cayó este video en tus manos o en tus ojos, quiere decir que a lo mejor algo tienes que escuchar. Vamos a ver entonces aquí qué te puede decir el tarot bendito. Dice que realmente aprovecha esos momentos para hacer otras cosas realmente. Aprovecha, justamente te lo dicen, que aproveches todo lo que puedas para elevarte. Ahora que estás solo o que estás sola, demuéstrate a ti mismo que tú eres capaz de salir de esa zona de esa zona de confort, entre comillas, que tienes. Sal de ese dolor. Sal de ese sufrimiento, sal de esa pena haciendo otras actividades, buscando cosas que hacer, saliendo con amigos, como vuelvo y te repito, buscando en el internet cosas. ¿Quieres aprender a la costura, por ejemplo? Entonces por el internet, ahora la maravilla del internet es que todos los cursos los puedes ver por internet. No hace falta que tengas que salir de la casa, ahorita que tenemos estos problemitas. Entonces puedes hacer tus cosas desde tu casa, por lo menos para distraerte. Y vas a ver cómo rápido esa terapia termina por eliminarte esa pena de amor. Aquí dice también que necesitas de una vez y para siempre tomar esas decisiones drásticas de decir hasta aquí llegué. ¿Crees que tienes la oportunidad o la posibilidad de volver otra vez con esa persona? Sí te diré yo que si tienes la oportunidad, de todas maneras, deberías de primero salir de esa pena. Porque teniendo esta pena, teniendo este dolor ahorita, si esa persona llegara, te va a encontrar de una debilidad tan grande que te va a tomar otra vez y tú no vas a poder decir que no. Te va a agarrar y te va a absorber otra vez. Así sea muy buena la persona, pero la energía que tú tienes ahorita te va a absorber. Mira, no sé cómo decirlo, pero no es buena idea. Yo diría que para que volviera otra vez esa persona contigo, tú tendrías que empezar de cero. Por lo menos tú, pero no empezar la relación en sí de cero, sino tú como energía, como dignidad, como pena, empezar nuevamente. Cuando ya estés libre, limpio o limpia, volverías a empezar. Pídele un tiempo. Tienes que terminar tu duelo. Hay que terminarlo para volver a empezar de nuevo, porque si no, de verdad que la cosa no va a funcionar. Va a ser peor. Vas a tener una recaída. Y las recaídas tú sabes que son peores que las mismas enfermedades. Aquí te está pidiendo y te está diciendo el universo que es hora también de que poco a poco te agilices, te apures para que vuelvas otra vez a tomar una copa de amor. Bien sea esa copa de amor que te dije anteriormente de esa misma persona o bien sea una nueva copa de amor. Pero antes hay que recuperarse. Sí, señor. Entonces, lo primero que hay que hacer es recuperarse. Veo acá que en algunos momentos tú no vas a invertir en ese pasado, en ese amor del pasado si llegara. Pareciera ser que no.
en algunos de ustedes. Vas a tener nuevas ideas, se van a presentar nuevos escenarios para ti y claramente vas a ver luego al final de todo el porqué de esa ruptura, qué fue lo que pasó y en dónde y cómo te va a beneficiar. ¿Ok? Porque esta caída de esta torre, eso significa que tú necesitabas que eso se derrumbara para tú tener tu libertad, para salir en libertad de sea lo que sea. Quizás a lo mejor en la relación donde estabas verdaderamente era un infierno para ti, pero tú igual querías a esa persona. Te daba y te machacaba y te daba con las patas y te daba como sea, pero tú estabas allí pegado o pegada. Entonces necesitabas que esta torre se destruyera, se derrumbara, tú salieras volando por una ventana, la otra persona por la otra, pero tú tenías que liberarte. Eso es una liberación. Eso fue forzosamente una liberación. Eso es lo que al final te están hablando acá. Que no te preocupes, que eso era una liberación para ti. Que en el fondo tú lo ves como doloroso, como malo, como una pena muy grande. Pero vas a ver luego el porqué de todo y te vas a dar cuenta que siempre fue mejor que sucediera esto. Se nota cruel, se siente cruel, se dice cruel. Pero date cuenta al final lo que vas a obtener. Sí, señor. Bueno, entonces, mis queridos amigos, te estoy dejando con todo esto y de verdad que ojalá que puedas darte cuenta que la pena no es para siempre. Sé fuerte sin importar por lo que estés pasando, porque ninguna pena es para siempre. Sea la pena que estés pasando, cualquier pena, no es para siempre. Sé fuerte y haz la terapia que te estuve explicando. El tiempo lo dice, lo marca todo, pero también ayúdate. Recuerda, el universo trabaja para ti, pero tú tienes que trabajar por ti. Nos estamos viendo, palabra cierta, en un próximo video. Bye bye. Besitos.